Pues vamos a empezar. Sobre los nuevos estudios de literacidad, es algo muy parecido con la nueva trova cubana, que lo único que tiene de nuevo es el nombre, porque esto ya es medio antiguo. Sin embargo, dado que en nuestros países acostumbramos tomar las cosas 20 o 30 años después que en los del norte, pues para nosotros sí son nuevos, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cosas. Mi conexión personal con los nuevos estudios de literacidad, primero, bueno, yo provengo de haber estudiado y trabajado algunos años con la doctora Emilia Ferreiro, que tiene una línea más bien de la psicogenética y la psicolingüística de la lengua escrita, y participé en varios proyectos ahí con ella, pero muy desde ese ángulo de la psicolingüística, de los procesos de producción e interpretación de textos y de escritura y los procesos de adquisición de la alfabetización con niños. Después uno de los lugares donde yo trabajé fue en el programa Pronales de la SEP, que fue la elaboración de los libros de texto gratuitos de primaria, de español, de primero y segundo de primaria, que son los años en donde están formalmente dedicados a enseñar a los niños el alfabeto o a leer y escribir, ¿sí? Desde esa perspectiva, pues se pone al centro la idea del alfabeto y el sistema de escritura en sí. Pero por otro lado tengo una formación, como lo señalaba ahorita la maestra. Estudié sociología y desde hace muchos años han sido temas de mi interés todo lo relacionado con los procesos del poder, el discurso y la cultura, lo cual me conectó bastante con los nuevos estudios de literacia. Y bueno, hay un proceso personal de apropiación que es un ejercicio que yo creo que todo mundo debería hacer. Una revisión autobiográfica de cómo ha sido su proceso personal realmente de atravesar por distintas prácticas comunicativas, orales y escritas, y cómo se ha ido desarrollando el repertorio comunicativo de uno mismo, porque esos son ejemplos concretos de las perspectivas socioculturales de los NEL. Tengo esta pantalla donde parto de lo que es el contexto mexicano. En general, como país, en términos formales, desde el punto de vista de los estudios internacionales y nacionales, salimos fatales en materia del uso del lenguaje, en particular de la lengua escrita. Como se ve esa gráfica ahí, por ejemplo, en algunas evaluaciones de lectura, México aparece hasta el final, literalmente. En las pruebas PISA somos sistemáticos en quedar en último lugar desde hace 20 años. Y por lo tanto podría decirse así muy en general que no sabemos leer ni escribir, tenemos bajísimos resultados en expresión oral y escrita, somos pésimos para hacer ensayos, tesis, la gente le tiene terror a hacer tesis, prefiere buscar otras maneras de graduarse con tal de no escribir una tesis. Enmudecemos en público, somos gente de pocas palabras. Estas son expresiones que circulan en el medio educativo, pero también cosas que yo mismo he observado. Así que hay algo muy significativo en nuestra relación con la lengua en este país. Bueno, entrando al tema de los NEL propiamente, o nuevos estudios de literacidad, hay algunos antecedentes teóricos sociales en los años 60 y 70, porque propiamente las investigaciones y las teorías de los NEL surgen y se desarrollan en los años 80 y 90. Entonces, antes de eso, se dio el debate sobre el déficit versus la diferencia lingüística y cultural. Como recordarán, pues los trabajos de Bernstein sobre los códigos de clase, las diferencias entre el código restringido y el código ampliado, era una manera de explicar por qué las clases trabajadoras o las clases bajas tienen problemas en su desempeño escolar, porque provienen de sectores donde el código lingüístico es más restringido desde esa perspectiva. Pero bueno, más bien comenzaba a plantearse un debate, al grado que justamente los sociolingüistas como Delheims o William Leibow hacen un debate con Bernstein, directo o indirectamente, en el sentido de que en particular Leibow hizo investigaciones sobre el habla de distintos sectores y clases sociales en Estados Unidos, pero en particular investigó mucho lo que se llama el African American Vernacular English o el Ebonics o el inglés que hablan los negros en Estados Unidos, porque tradicionalmente se consideraba desde el punto de vista escolar y desde el punto de vista de la lengua estándar que era un inglés malo, inadecuado para fines de estudio, aprendizaje, escuela y educación en general. Sin embargo, Labov encontró que
esa variante del inglés también estaba gobernada por reglas como todas las variantes del idioma y también consistía en formas complejas, no era un lenguaje más simple que el lenguaje estándar. Entonces, tanto Himes como Lago presentaron muchas evidencias de que los dialectos o las variantes dialectales de las clases bajas o de las minorías étnicas realmente eran formas complejas y no se podría decir que esa era la explicación para decir por qué fracasaban en la escuela estos sectores. Otro antecedente importante para los nuevos estudios de literacidad es las teorías y las investigaciones socioculturales del aprendizaje basadas en particular en los trabajos de Vygotsky, en donde un concepto central es el de la cognición mediada, ¿sí? Donde se planteó que la cognición humana es simbólicamente mediada, es decir, por sistemas de signos entre los cuales la lengua hablada y escrita es central, y socialmente mediada en el sentido que eso solamente se puede aprender mediante interacción social. Y un antecedente de contexto es el fracaso escolar de minorías étnicas en Estados Unidos, en Norteamérica en general, en Canadá también. El problema de los bajos niveles de aprendizaje en general y en particular de la lengua siempre han estado en las minorías étnicas, ¿sí? Entonces, todos estos son antecedentes que dieron lugar a los nuevos estudios de literacidad. Ahora, yo puse aquí algo que podría llamar OLS, que es o BEL, viejos estudios de literacidad. Es decir, trabajos que anteceden desde el ámbito académico a los nuevos estudios de literacidad, y estos son tres de los referentes importantes que siempre se mencionan en la literatura. Los trabajos de Goody y Watt, que eran antropólogos británicos, en particular un libro que se llama Las consecuencias de la literacidad. Los trabajos de David Olson, un académico canadiense, en particular este trabajo publicado como artículo que se llama From Utterance to Text, del enunciado al texto. Es un clásico, ¿no? Y el trabajo de Walter Ong sobre oralidad y literacidad. Bueno, en general estos autores coincidían en una visión que se ha etiquetado muchas veces como la hipótesis de las grandes consecuencias, ¿sí? Ellos en general argumentaban que la aparición de la escritura alfabética en la Grecia antigua representaba un giro importante y la adopción de la escritura alfabética en otras sociedades representó un giro importante que tuvo grandes consecuencias sociales, económicas, políticas, culturales, tanto a nivel colectivo social como a nivel individual, incluyendo consecuencias cognitivas. También estos autores en general enfatizaron la diferencia entre oralidad y escritura. Por ejemplo, se decía que una característica de la escritura es que es un discurso descontextualizado o libre de contexto, mientras que la oralidad depende del contexto. También se decía, como lo argumenta Olson en ese artículo, que la escritura presenta una sintaxis más compleja que la oralidad. Y bueno, también a partir de estos trabajos se hizo una gran división entre sociedades e individuos letrados versus sociedades o individuos iletrados o ágrafos. A eso se le llamó la hipótesis de la gran división o el Great Divide. Entonces, sobre estas grandes afirmaciones es que los autores de los que después se llamó Nuevos Estudios de Literacidad empezaron a posicionarse y sobre todo, como decíamos, partiendo de una perspectiva de investigación tanto sociocultural como sociolingüística, lo cual significaba, entre otras cosas, no hablar de la lengua en un sentido teórico, sino ir e investigar en campo, como lo hacen los sociolingüistas o los etnógrafos. Entonces, a partir de esos trabajos empezaron a surgir cuestionamientos a estas tres grandes hipótesis de lo que yo aquí estoy llamando los viejos estudios de literacidad. Bueno, esta es una lista de autores clave, a mi juicio, fundacionales de los nuevos estudios de literacidad, y los ordené en orden cronológico por la aparición de algunas obras clave. En 1981 se publica el trabajo de Scollon y Scollon, que se llama Narrative Literacy and Face in Interethnic Communication. Es un trabajo súper interesante. Quienes no lo conozcan se los súper recomiendo. Es una investigación sobre la interacción comunicativa
entre nativos indígenas en el norte de Estados Unidos y en Canadá, cuando interactúan los indígenas con los blancos anglosajones y cómo hay una incomprensión mutua. Entonces ellos elaboran muchas hipótesis muy interesantes sobre cómo, mientras que para los es como un juego de miradas mutuas, ¿no? Donde los blancos ven a los indígenas como incompetentes, tímidos, retraídos, desconfiados, porque no hablan casi, porque se expresan con frases cortas o guardan mucho silencio, etcétera. Mientras que los indígenas ven a los anglosajones como gente arrogante, hablantina, parlantina, muy seguros de sí mismos, ¿sí? Y bueno, esto empieza a anticipar algunos de las tesis centrales de los nuevos estudios de literacidad, en donde se deja de ver la literacidad y la lengua como una habilidad individual y mental, y se le ve como un proceso y una práctica social y cultural. Bueno, en 1981 se publica el trabajo de Scribner y Cole, Psicología de la Literacidad, que es también un trabajo seminal en esta línea, porque ellos justamente fueron a hacer una investigación de campo con los Bai en Liberia, en África, para poner a prueba las grandes hipótesis de los viejos estudios de literacidad. Exactamente, esa era la intención, ver, a ver si es cierto, si hay grandes consecuencias, a ver si es cierto que la oralidad y la escritura son cosas muy distintas, a ver si es cierto que hay una diferencia fundamental entre las sociedades alfabetizadas y las no alfabetizadas. Y bueno, básicamente encontraron que no hay muchas diferencias. Digamos, ellos utilizaron métodos en parte experimentales y encontraron pocas diferencias significativas entre los que tienen escolaridad y los que no tienen escolaridad. Los que hablaban solo lengua indígena y los que hablaban lengua indígena y lengua estándar en el país, ¿sí? Entonces realmente la única diferencia significativa que encontraron es que sí hay una diferencia, pero está más marcada por la escolaridad, entre la gente que tiene escolaridad y la que no tiene escolaridad, más por la escolaridad misma que por el hecho de que usaran o no el alfabeto, ¿sí? En 1983 se publica el trabajo de Shirley Bryce Heath. Ella es, pues yo considero que la mamá en parte de los nuevos estudios de literacidad, o al menos es la mamá de la etnografía de la lengua escrita. Ella hizo este trabajo impresionante de 10 años en 3 comunidades de clase trabajadora en Estados Unidos y se publicó como libro llamado así Ways with Words. Entonces ella investigó en una comunidad de gente de clase trabajadora de etnicidad blanca anglosajona y en otra comunidad de gente afroamericana también de clase trabajadora. Y hizo investigación en todos los contextos sociales de esa gente, en sus casas, en las iglesias, en las escuelas, en la calle, en los parques, en el mercado, en los centros de trabajo. Y entre las cosas que encontró, fundamentalmente terminó por romper esa gran división entre oralidad y escritura. Ella acuñó el concepto de literacy event, evento de literacidad, donde dice lo que hay es un continuo. Cuando la gente lee o escribe, eso forma parte inseparable de eventos y de actividades sociales donde está presente también la oralidad, ¿sí? Entonces la gente no es que lea o escriba solita en abstracto al margen de otras cosas, sino que cuando están jugando, cuando están trabajando, cuando están dialogando entre la gente, se están entrelazando actividades orales y escritas, ¿sí? Un ejemplo de eso es como aquí, en el medio académico, como en este momento yo estoy presentando un texto escrito en pantalla, pero al mismo tiempo estoy hablando y posiblemente en un momento haya conversación entre nosotros. Entonces estamos girando alrededor de lo escrito, pero conversando, interpretándolo, discutiéndolo, interrogándolo, comentándolo, etc. Sí. Bueno, fue una de las cosas que encontró Shirley Bryce Heath. Entonces también hay, digamos que ella encontró muy problemático dividir al mundo en sociedades o grupos analfabetas y alfabetas. O sea, ella dijo, no encuentro evidencia después de 10 años de hacer trabajo de campo que pueda decir, ah, sí, estos grupos son analfabetas, ¿no? O sea, los blancos sí son alfabetizados y los negros son analfabetas. No lo encontró. Lo que encontró es una diversidad de prácticas sociales de la lengua escrita, de distintos tipos, ligadas a actividades como las que dije, ¿no? Del trabajo, la religión,
la crianza de los niños, etc. Bueno, después están los trabajos de los que fueron propiamente los que elaboraron en términos teóricos los principios centrales de los nuevos estudios de literacidad, que son Bryan Street, James Paul Gee y Barton y Hamilton, en particular estos tres autores, en distintos momentos. Bueno, en particular está el libro de Bryan Street de 1984, Literacy in Theory and Practice, donde él plantea algunos elementos conceptuales interesantes y además presenta ya diversos estudios de caso también en campo. El texto del 91 de James Paul Gee, What is Literacy, es como un ensayo breve, pero es ya una problematización y una conceptualización que replantea totalmente la idea de qué cosa es literacy. Es donde comienza a plantear que literacidad es la adquisición, el dominio de un discurso secundario y no el manejo o adquisición de un sistema de escritura. En el 94, Barton publicó el libro Literacy, Introducción a la Ecología de la Lengua Escrita, que también incluye varios trabajos de estudios de caso. Y es muy significativo que él usa la palabra ecología de la lengua escrita, justamente para decir esto, que cuando la gente lee o escribe, eso lo hace en un contexto ecológico que puede ser laboral, educativo, legal, religioso, etc., y no en abstracto. Luego está el trabajo del 96 de James Gee, Social Linguistics and Literacies, Ideology in Discourses. Ese libro, quienes no lo conozcan, yo se los súper recomiendo, es así fundamental. Todos los que esté diciendo aquí, pero es que este es especialmente agudo en problematizar y caracterizar el contexto social y teórico y reformular conceptualmente el asunto, ¿sí? Ahora, es significativo que él introduce aquí los conceptos de ideología en los discursos, ¿sí? Entonces, porque básicamente dice que la literacidad no existe separada de los discursos y las ideologías. Bueno, está en el 96 otro libro en coautoría entre Gee, Hull y Langshire, El Nuevo Orden del Trabajo. Esto ya está en español, publicado, Detrás del lenguaje del nuevo capitalismo. Fue muy significativo porque ahí también hay un avance, todavía otro paso más en la conceptualización de la lectura y la escritura como prácticas sociales situadas, pero además ellos hicieron una investigación en los centros de trabajo en el Valle del Silicón, en las empresas de las nuevas tecnologías, y encontraron cosas parecidas a las que encontró Shirley Heath en esas comunidades pequeñas, medio rurales, pero ellos lo encontraron ahora en las ultramodernas empresas de las tecnologías digitales. Y bueno, a fines ya del siglo, en 98 y en 2000, Barton y Hamilton y después con Ivanich publicaron estos otros libros que incluyen más estudios de caso sobre esta temática. Sí. Como pueden ver, digamos, los planteamientos de los nuevos estudios de literacidad incluyen una serie de tesis o ideas teórico-conceptuales clave, pero que surgieron en gran medida de la investigación etnográfica en campo, ¿sí? Estas son tres tesis fundacionales que yo recupero y sintetizo. Uno, el rechazo a la hipótesis de la gran división oralidad-escritura, lo que en inglés llaman The Great Divide Hypothesis, y la hipótesis de las grandes consecuencias de la alfabetización, ¿sí? Dos, la distinción conceptual entre modelo autónomo y modelo ideológico de literacidad, y la tesis de que el modelo ideológico permite comprender mejor la naturaleza sociocultural de la literacidad. ¿Qué significa eso? Bueno, este en particular son conceptos que elaboró Bryan Street, en donde dice, el modelo autónomo es la manera estándar de entender qué cosa es la escritura, la lectura, la alfabetización, que básicamente se entiende como una habilidad que es resultado de haber adquirido o aprendido el sistema de escritura, y que una vez que adquieres el código, digamos, escrito, puedes usarlo en todos los contextos, independientemente del contexto. Funciona de manera autónoma, ¿sí? Esa es la manera que se entiende ordinariamente. Frente a esta idea, él contrapuso lo que llamó el modelo ideológico, donde dijo, cada vez que las personas hablan o escriben en distintos contextos, lo están haciendo ligados también a ideologías, a relaciones de poder, a relaciones institucionales, a relaciones donde están interactuando personas comunicativamente
desde distintos roles y estatus de poder. Unos tienen jerarquía, otros no la tienen, unos son subordinados, otros son subordinantes, vamos a decir. Bueno, una tercera tesis fundamental es: las prácticas letradas son inseparables de discursos, entendidos como sistemas sociales de significado que median la constitución de posiciones de sujeto. Bueno, vamos a ver aquí más adelante cómo explica esto James G. Entonces seguimos elaborando aquí la relación entre perspectiva sociocultural. Sociocultural, como dije, eso proviene de los trabajos de Vygotsky sobre una concepción sociocultural del aprendizaje. Es decir, en el título de esta diapositiva, lo que yo estoy diciendo es que hablar de nuevos estudios de literacia es lo mismo que hablar de perspectiva sociocultural de la literacidad. ¿Qué significa esto? Que es una manera de ver la literacidad como prácticas sociales, insertas en relaciones sociales, institucionales y culturales, en vez de habilidades neutrales y descontextualizadas o procesos puramente psicológicos. Se ubica a las prácticas de lengua y literacidad dentro de contextos sociales, culturales e históricos. Se ve el aprendizaje de la literacidad como inseparable de prácticas sociales donde la gente lee, escribe y habla sobre los textos en formas particulares, mantiene actitudes y valores sobre la lengua y la literacidad e interactúa alrededor de estas en ciertas formas. Y conecta las prácticas de lenguaje y literacidad con identidades sociales ligadas a ciertos roles, valores e intereses. Bueno, aquí me detengo tantito para decir que cada vez que una persona habla o escribe, lo hace desde cierto rol, y ese rol involucra también cierta identidad. Aquí, por ejemplo, no estoy hablando solamente como hablante de la lengua española. Sí, en este momento estoy teniendo el rol de ser una persona que está dando una conferencia, y desde la identidad, pues digamos, de especialista en el tema. Y así entonces uno comienza a preguntarse, entonces cuando los estudiantes hablan y escriben mal en las escuelas, la explicación estándar es que no saben leer y escribir, que son analfabetos, que no conocen las reglas, etc. La explicación sociocultural comenzaría por preguntarse desde qué roles se les están permitiendo en la escuela, en esa institución, cómo las relaciones de poder se construyen también a veces entre docentes y estudiantes, que permiten a ellos adquirir identidades que les dan una autoimagen buena o mala, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, las formas de leer y escribir están ligadas a las formas de hablar, actuar, interactuar, valorar y ser en el mundo. Esta es una idea que desarrolló más James G. Ahorita lo voy a comentar. Voy a saltar esto un poquito. Nada más voy a decir que un rasgo fundamental de los nuevos estudios de literacidad, y que lo diferenció de los antiguos estudios de literacidad, es la investigación en todos los contextos, incluyendo no escolares. Como ya vimos, todos los estudios e investigaciones de campo seminales, las de Shirley Heath, las de Bryant Street, etcétera, etcétera, fueron a todos los contextos sociales. ¿Para qué? Bueno, desde el punto de vista teórico eso fue importante para separar lo que pudieran ser efectos de la literacidad respecto a efectos de la escolaridad, para desarrollar una noción de la literacidad como un concepto múltiple y no singular, o sea, literacidades. Y entre otras cosas porque a través de ese tipo de investigación se registraron muchos ejemplos de fracaso escolar, o sea, de las mismas personas que en la escuela fracasan y fuera de la escuela tienen éxito en el aprendizaje y en el desempeño de distintos roles. En fin. Bueno, vamos a ver algunas definiciones de literacidad. Hay dos grandes perspectivas, ¿no? La literacidad como habilidad y la literacidad como práctica. Como habilidad, por ejemplo, Jack Goody lo define así, en términos simples: habilidad de leer y escribir. David Olson da una definición estricta que es la habilidad de un individuo para leer y escribir, muy parecida a la de Goody, pero es significativo que dice habilidad de un individuo. Y una definición amplia que dice competencia general requerida para tomar parte en una tradición letrada. Bueno, las definiciones de los NEL alternativas son como estas. Bryant Street dice prácticas y concepciones sociales de la lectura y la escritura. Fíjense cómo ahí comienza a aparecer lo social en vez de lo individual. Scribner y Cole lo definieron así: conjunto de prácticas socialmente organizadas que usan un sistema de símbolos y una tecnología para producirlo y diseminarlo.
No es solo saber leer y escribir un sistema de escritura particular, sino aplicar este conocimiento a propósitos específicos en contextos de uso específicos. Y Langshire y O'Connor lo definieron así: literacidad es el manejo de requerimientos textuales dentro de prácticas sociales in situ. De aquí pues cabe rescatar la diferencia en el sentido de que los NEL ven la literacidad como un proceso social. Segundo, que ese proceso siempre tiene lugar en contextos y que esos contextos son diversos y diferentes, y que entonces no se puede decir que una persona es letrada o iletrada en general, en todo el mundo, en todos los contextos, sino que puede ser muy letrada en el contexto jurídico, por decir, un abogado, pero bastante iletrada en el contexto, digamos, literario, en relación con la escritura literaria, por decir un ejemplo. Este es un esquema que yo elaboré para sintetizar algo que, bueno, resultó de la lectura, estudio de todo ese material que les acabo de platicar, más mis propias investigaciones. El concepto de literacidad en los NEL es contrario al sentido común, en el sentido de que aquí no se separa las actividades de hablar, pensar y escribir. No se ven como cosas separadas. En el concepto antiguo, que es el que predomina todavía entre muchos educadores de distintos niveles escolares, se ve solamente la lectura y la escritura como algo separado. Incluso se usan las palabras lectoescritura todavía. Muchos profesores, desde educación básica hasta universidad, usan la palabra lectoescritura y dicen, es que los alumnos no tienen la habilidad de lectoescritura. Sí, justamente lo ven como una habilidad psicológica, mental y neutral, en el sentido de que tienes esa habilidad o no la tienes. Bueno, el punto es que desde los nuevos estudios de literacia se dejó de pensar que la escritura es algo independiente del hablar y del pensar, o sea, de la cognición y de las ideas y las ideologías, y del hablar en el sentido de la oralidad, la comunicación en su forma oral. Y se ven más bien como momentos en un continuo de interacción social comunicativa. Todo el tiempo, al mismo tiempo, estamos hablando, escribiendo, pensando. Bueno, en un momento hablamos, pero porque estamos pensando en algo que queremos decir y quizás lo escribimos o lo leemos. Son momentos inseparables, ¿sí? Entonces, si nos vamos a preguntar por qué ciertos sectores sociales y en particular muchos alumnos del sistema educativo son tan malos para escribir o leer o fracasan en la escuela en general, no es preguntarse nada más por sus habilidades de lectoescritura, sino hay que preguntarse por sus ideas y conocimientos, ¿sí? Y por su manejo también del lenguaje oral, y no solo en un sentido gramatical y léxico, que sí es parte de, sino también en un sentido de identidad y rol como hablante, ¿sí? ¿Cuál es la seguridad o inseguridad que tiene la gente para expresarse oralmente, etcétera? Bueno, este es otro esquemita que yo hice para explicar esta idea de los nuevos estudios de literacidad, de la escritura y la lectura como prácticas socialmente situadas. Yo diría que en una perspectiva predominante entre muchos maestros, como les digo, desde educación primaria hasta universidad, la idea que se tiene cuando piensan en los estudiantes a la hora de que tienen que leer o escribir un texto es pensar en el estudiante solito, aislado, en silencio, tratando de leer e interpretar un texto o tratando de redactar un texto. Y entonces piensan y dicen los maestros, ¿qué es lo que necesitaría saber un estudiante para poder hacer eso? Pues necesita saber dos cosas. Necesita saber redacción y necesita saber sobre el tema del que esté escribiendo, ¿no? Esta es una concepción del sujeto aislado y abstracto en el mundo. El sujeto real, cuando está enfrentado a una tarea o actividad de leer o escribir, es un sujeto situado en medio de relaciones de poder, de relaciones de identidad social y cultural y de relaciones de propiedad. Poder, ¿qué significa? Que uno se comunica con otras personas. Tú escribes para otros. Esos otros no es lo mismo si le estás escribiendo a tu mamá o a tus hijos que si le estás escribiendo al profesor, ¿sí? Los estudiantes tienen muy clara esta situación. Cuando están escribiendo un trabajo escolar, se lo están escribiendo a alguien que sabe más que ellos y que tiene más poder que ellos. Su rol social en la institución es superior en jerarquía y en conocimiento y en habilidad. Entonces eso intimida, entre otras cosas, ¿no?
La identidad. ¿Quién soy yo cuando escribo? ¿Desde dónde escribo? Es muy difícil situarse, ubicarse en desarrollar una voz personal cuando tu identidad es la de estudiante. En lugar de que te veas a ti mismo pues como un hombre o mujer o ciudadano, etcétera, con una postura personal respecto a ciertos temas y situaciones sociales. Tienes una identidad muy limitada, la identidad de estudiante que está haciendo un trabajo para que le califiquen, ¿sí? Entre otras cosas. Pero además la identidad de pertenezco a un grupo social que no sabe hablar, no sabe escribir, no sabe leer, y se lo estoy presentando a otro grupo social de gente altamente educada y con altas capacidades, ¿sí? Y propiedad es el lenguaje que me están pidiendo que use, no es mi lenguaje, es el lenguaje de otro grupo, de otra clase social, no es la manera en que hablan en mi comunidad, en mi familia. Entonces, esto plantea conflictos, los teóricos hablan de conflictos de identidad, propiedad y de poder, o autoridad también, autoridad. Bueno, aquí escogí algunos ejemplos de estudios. Esto lo voy a decir muy rápido por razones de tiempo. Por ejemplo, el de James Gee, el famoso libro del 96. ¿Qué es lo que dice él ahí, entre otras cosas? Primero, el discurso es todo lo que la gente dice, piensa y hace cuando está actuando una identidad social específica, ¿sí? Y él hace una distinción muy interesante entre discursos primarios, que son los que se aprenden en el hogar, y discursos secundarios, que son los que se aprenden y están relacionados con instituciones o grupos secundarios, como pueden ser la escuela, el trabajo, el gobierno, etcétera, ¿sí? De ahí él deriva esta consecuencia. La literacia se define como dominio de un discurso secundario. El problema es cómo adquirir un discurso que ya no es el de tu casa, el de tu familia, y dominarlo. O también él lo dice así, control de los usos secundarios del lenguaje. Esta es una distinción bien interesante porque mucha gente piensa, incluyendo en el ámbito de la lingüística, que bueno, pues todos los seres humanos en la infancia adquieren el lenguaje. A los 2 años o 3 años de edad, una persona ya es hablante de su lengua, es hablante nativo y ya conoce y maneja la gramática y el léxico y la sintaxis de su lengua materna y la maneja mejor que un hablante no nativo. Sí, y eso lo hacen todos los niños de todas las clases sociales, en todas las culturas y países. El punto es que eso no significa que esas sean las formas necesarias y adecuadas cuando entras ya en instituciones o prácticas sociales fuera del hogar y la familia. Entonces dice James Gee, ser letrado involucra dominar no solo el lenguaje y la escritura, sino también el conjunto de valores, creencias y prácticas a través de las cuales uno es reconocido como alguien que está actuando una identidad específica dentro de un discurso específico, ¿sí? Por eso él dice que es inseparable el lenguaje del discurso y las identidades y roles sociales. Un tercer punto planteado por Gee en este libro es: no todas las literacidades son igualmente poderosas. Hay discursos dominantes que son los que conducen a la adquisición de bienes sociales. Cuando se está intentando entrar en discursos secundarios dominantes, aparecen conflictos de valores e identidades. Pueden surgir para gente que proviene de discursos no dominantes, ¿sí? Esos son los que, en términos pedagógicos, él y otros autores denominan los auténticos principiantes, ¿sí? Auténticos principiantes. Si se fijan aquí, este es el punto, ¿no? Que todos los niños aprendieron su lengua materna en su casa. Entonces, teóricamente todos deberían llegar en una situación más o menos igual a la primaria, a la escuela. Pero no es así. A la primaria hay unos que llegan como auténticos principiantes, como si no supieran nada, casi. Y otros que llegan sabiendo ya muchas cosas. De hecho, es típico en las clases medias de padres escolarizados que los niños lleguen ya sabiendo leer y escribir a la escuela. Bueno, otro estudio clásico de los pioneros fue el de Marcia Farr y Juan Guerra, que investigaron a la comunidad de mexicanos en Chicago. Hicieron un trabajo etnográfico parecido al de Shirley Heath en muchos contextos de vida cotidiana de los mexicanos en Chicago.
y encontraron que efectivamente no se puede hablar de que sea gente analfabeta o que sea un grupo social analfabeta, como dicen aquí en medio de este párrafo. Como funcionan como red social. Querer verlos como individuos aislados es incorrecto, porque realmente funcionan como red. Y esa red, dice, posee una variedad de habilidades de literacidad que les permiten lidiar con las demandas letradas en sus vidas. Virtualmente todos los adultos conocen el alfabeto hispano y lo usan para funcionar en sus vidas. Otra investigación interesante fue la de Reder. Este es un trabajo bien interesante, también se los recomiendo. Él hizo una comparación de los aspectos del desarrollo del letrado en tres comunidades étnicas: los esquimos o esquimales, los Hmong, que son gente de, no recuerdo de qué país del sudeste asiático, y los hispanos en Estados Unidos, y desarrolló el concepto de interdependencia. Y lo que él descubrió, como dice aquí en medio, algo crucial en este proceso fue la naturaleza esencialmente colaborativa de muchas de las prácticas letradas, en donde Reder teorizó como roles de participación o modos de involucramiento que los individuos toman en actividades letradas, ¿sí? Otro trabajo interesante es la investigación de Guadalupe Valdés, que fue investigadora en la Universidad de Stanford, y ella investigó en las comunidades mexicanas en California. En este libro, que se llama Con Respeto, Bridging the Distances Between Culturally Diverse Families and Schools, observó esto. La mayoría de los maestros en las escuelas consideran que los niños tienen problemas de desarrollo comunicativo y social, pues son extremadamente tímidos, socialmente retardados y vienen de hogares donde los padres no se preocupan por la educación de sus hijos. Sin embargo, esa es la idea que tienen los maestros. Lo que ella encontró es: los esquemas de socialización de los niños mexicanos difieren mucho a los de los niños de familias blancas de clase media. Para los niños mexicanos, su familia constituye todo su mundo. Han sido criados para desconfiar de los extraños, juegan solo con sus hermanos y son educados para no interrumpir cuando los adultos hablan, ni llamar la atención hacia sí mismos. Vienen de hogares donde el performance, o actuar por actuar, no es promovida ni premiada, y donde se espera que respeten a los adultos. Sí, entonces Guadalupe Valdés, y ya desde los trabajos de Shelley Heath y después todo otro montón de investigadores empezaron a encontrar, a través de investigación etnográfica y sociolingüística, cómo las formas de socialización en las relaciones entre niños y adultos son bien distintas entre distintos grupos étnicos y culturales, y también de clases sociales, donde básicamente el tipo de desempeño que se espera de los alumnos en las escuelas corresponde o está mucho más alineado con las formas culturales de los grupos anglosajones o las clases medias y altas, que se espera un performance individual, que hables o escribas de manera individual. Si se trata de hablar, que hables tú solito frente a un grupo de gente, y que lo hagas bien y con seguridad y utilizando un lenguaje adecuado, y además que suenes inteligente. Importa mucho el desempeño individual, ¿sí? Ahora, eso lo observaron también en las familias de clases medias y anglosajonas. Así es, así funciona. Los padres sí les piden a sus hijos que les den grandes explicaciones y narraciones, y que tengan desempeños verbales extensos, ¿sí? Mientras que en las clases trabajadoras o en los grupos étnicos minoritarios se espera que los niños no hablen en reuniones donde hay adultos. No se les hacen demasiadas preguntas, más bien les dicen solamente dime sí o no y ya, no me estés dando grandes discursos, ¿no? Se les enseña que deben desconfiar de los extraños, entonces ¿cómo van a hablar con seguridad ante extraños, etcétera? Entonces, este es otro trabajo de otro tipo, de Sued, del 81, la etnografía de la literacidad, donde él se plantea preguntas como: ¿cómo es la habilidad de leer y escribir distribuida en una comunidad? Si se fijan aquí, el tipo de preguntas ya se mueve a otro lado totalmente. Ya no es cómo es la habilidad de un individuo para leer y escribir, sino cómo está distribuida esa habilidad en cierta comunidad. ¿Cuál es la relación entre las habilidades de leer y escribir? ¿Cuál es la relación entre leer y escribir y factores tales como edad, sexo, clase social, raza, etcétera? ¿Qué tipos de actividades de leer y escribir están asociadas y en qué tipos de contextos estas actividades tienen lugar?
Y bueno, creo que este es un último que puse aquí. El trabajo del New London Group es del 96. New London Group fue ese grupo de esas personas que aparecen ahí, entre los cuales estaban Courtney Kasdan, Norman Fairclough, James G., Alan Luke y otros. Se reunieron en una ciudad que se llama New London, en New Hampshire, en Estados Unidos, y escribieron este texto interesante que es como una especie de manifiesto que se llama Una pedagogía de las multiliteracidades, diseñando futuros sociales. Se publicó en Harvard Educational Review. Es un artículo también fundamental para los que están en este campo. El objetivo de su reunión y de ese trabajo fue reemplazar la actual pedagogía monolingüe, monocultural y estandarizada que prioriza la lectura y la escritura con una pedagogía que use múltiples modos de producción de significado. Y como propuesta pedagógica plantearon esto. Proponemos tratar cualquier actividad semiótica, incluyendo el uso del lenguaje para producir o consumir textos, como un asunto de diseño, que involucra 3 elementos: diseños disponibles, acción de diseñar y lo rediseñado. Bueno, no voy a profundizar esto, pero es muy interesante y les puedo decir que personalmente he utilizado mucho las ideas de este New London Group al diseñar mis propias actividades de producción textual y multimodal con mis estudiantes en diversos cursos, y lo encuentro bastante productivo e interesante. Bueno, voy a cerrar aquí con esto que llamo debates y preguntas pendientes. Aún hay muchos. Por ejemplo, preguntas que aún permanecen sobre la literacidad. ¿Qué diferencias y semejanzas hay realmente entre los modos oral y escrito y las variaciones dentro de ellos? ¿Cuál es la relación entre el pensamiento y la lengua escrita? ¿Qué relación hay entre literacidad y escolaridad? ¿Cuáles son los usos, significados e implicaciones de la literacidad en contextos culturales específicos? Variables conceptuales, ¿no? Así como la relación entre lo individual y lo social, entre lo neutral y lo ideológico, entre lo singular y lo plural, entre sistema de escritura y sistemas semióticos, entre si es dependiente o independiente del contexto, el lenguaje, y entre habilidades cognitivas y prácticas sociales y culturales, ideológicas. Otro que a mi juicio sigue siendo objeto de debate e interrogación, aunque muchos no se los plantean. Digamos que el discurso y las prácticas predominantes no se plantean este tipo de preguntas. Es que leer, escribir, hablar y pensar, uno debe preguntarse 3 cosas. ¿Qué también queremos que la gente lea, escriba, hable y piense? Eso es lo que se llama el estándar. ¿Cuál es el estándar deseable? Otro es el qué. ¿Qué queremos o sobre qué queremos que la gente lea, escribe, hable y piense? ¿Sí? Y otra es para qué queremos. ¿Sí? Bueno, lo que yo digo es que si nosotros tomamos una definición de los antiguos estudios de literacia o la definición de sentido común de que leer y escribir son habilidades de lectoescritura, uno no se hace estas preguntas. Sí. Pero si te comienzas a hacer estas preguntas, ¿qué tan bien realmente queremos que la gente lea y escriba? Entonces entran en juego todos los demás aspectos e ideas planteadas por los nuevos estudios de literacidad. Y te comienzas a dar cuenta de que, aunque el sistema educativo plantea aparentemente los mismos objetivos y los mismos estándares para todos, en realidad no se logran. En realidad hay un sector minoritario que sí alcanza esos estándares y hasta los supera, que no solamente habla, escribe bien en español, sino que incluso lo manejan en otros idiomas. Y otros sectores sociales que en general son mayoritarios, que no solamente no hablan, leen y escriben bien en español, o sea, que no saben otros idiomas, 0 de otros idiomas, sino que ni en español. Entonces, no solamente en lingüística usamos el concepto de monolingüe o bilingüe o plurilingüe. ¿Sí? Entonces, hay gente que no solamente no es monolingüe, sino que es mediolingüe, algo así. ¿Por qué se produce eso? Deberían adquirir un nivel mayor de desarrollo de la lengua, sí o no, etcétera. Otro posible debate es qué tipo de literacidad nos interesa desarrollar, funcional, cultural o crítica. Esos son conceptos que tienen muchos sentidos y hay también muchos trabajos al respecto, pero como preguntas educativas es qué tipo de literacidad se está enseñando en las escuelas.
en las escuelas públicas, en las escuelas privadas. No por hacer la división tajante entre públicas y privadas, porque hay distintos tipos dentro de unas y otras. Pero claramente en algunas sí se está desarrollando una capacidad crítica que en otras no. Sobre el concepto de literacidad crítica, a mí me parece muy interesante esta idea de Shelley Heath que dice: el salto esencial entre ser alfabetizado y ser letrado es el salto entre saber lo que las palabras dicen y entender lo que significan. Ese salto depende del acceso a comunidades letradas que hacen que el texto signifique algo. Bueno, y sabemos que muchos estudiantes no están entrando a comunidades letradas, aunque sí están dentro de las escuelas, que no están llegando a entender lo que significan las palabras. Lo sabemos especialmente por cómo los vemos cuando llegan a la universidad. Finalmente, aquí yo planteo en este artículo que se publicó en 2019 sobre los nuevos estudios de literacidad que hay dos grandes vertientes en la investigación y en la práctica de literacidad. Desde los nuevos estudios de literacidad, ya en Latinoamérica en la actualidad. Una, la que se limita a investigar y enseñar las prácticas cotidianas de literacidad. Desde esa perspectiva como sociocultural y de decir, no, si todos los grupos tienen tradiciones y valores y prácticas y todas son valiosas. Y otra postura que dice que es necesario interrogar y cuestionar dichas prácticas bajo la pregunta de cómo se favorece o se niega el acceso de ciertos grupos sociales a literacidades de y con poder. Mi postura personal es que no podemos celebrar todas las literacidades, pues hay algunas, muchas, que si bien enseñan a leer la palabra, saben lo que las letras dicen, no enseñan a leer el mundo, entender lo que significan, ni a producir discursos propios, escribir la historia personal o social y activar la agencia individual o colectiva. Bueno, esa fue una notita de mi postura personal. Y aquí termina esta presentación. Les agradezco su atención.